queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Hoy celebramos el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quería conversar con mis invitados, os voy a presentar Margarita Vicente, buenas tardes, presidenta del Cáncer de Totana. Bienvenido. Julia de la Peña, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, de las pioneras en el Partido Popular, luchadora social y muchas cosas más. Juan Luis Ferri, abogado. Tu presencia aquí es importante, bienvenido. Tu presencia aquí es importante por cuanto creo que hay todos los temas de lo que está confundiendo un poco a la sociedad es el enfoque que se le está dando a la parte legal. ¿Qué es nuestra Constitución al respecto de la igualdad de los hombres y de las mujeres? Que creo que ahí radica todo el problema que tenemos. Bueno, luego veremos si existe un problema o no con eso. Bueno, la Constitución, como creo que sabe todo el mundo, el artículo 14 consagra el principio de igualdad absoluta entre sexos, raza, sexo, creencia, religión. No puede haber ninguna discriminación en ese sentido. Y bueno, pues es un principio consagrado por las constituciones de nuestro entorno, nosotros lo recogimos, es heredero, pero ya en las constituciones españolas del siglo XIX ya venían recogiendo el mismo principio. O sea, nuestra Constitución como derecho fundamental es el derecho a la igualdad y la no discriminación por ninguna salvación. Eso lo contempla la Constitución que tenemos aquí en España. Ese es el artículo 14. Margarita, Julia de la Peña, ¿entienden que es así, que esa igualdad se da o se contempla en la Constitución pero no se cumple? Hombre, claro, yo estoy convencida de que no se cumple. La igualdad real no se cumple. Además, hay unos estudios precisamente que apuntaban que la igualdad real se conseguiría de aquí a 200 años. ¿Lo cree? La real. Hablamos de la igualdad real. Porque vamos, yo estoy convencida que de igualdad no hay ahora mismo nada. Porque hay muchísimo ahí. Por ejemplo, la mujer entró en la universidad en el año 1911. Hasta entonces la mujer no entraba en la universidad. Fíjate la desigualdad del tiempo que llevamos ya con desigualdad. Sí, pero tomamos en cuenta lo que comentaba antes el abogado Ferri, de que en 1975 se crea una Constitución que contempla ese artículo. Sí. Ya que se cumpla o no se cumpla, ya no es problema de la ley, es problema de que los ciudadanos no reclaman esos derechos. Ante la ley, ante la sociedad, desde luego no se cumple. Y bueno, y realmente ante la ley tampoco. Entonces, Es lo que dice la ley, pero que no se cumple. hay una cuestión que está sucediendo ahora, que ya vamos a entrar un poco en materia, que es el derecho a esa igualdad, el derecho a la reivindicación que pueda presentar la mujer. ¿Ustedes creen realmente que hay un interés manifiestamente sincero de defenderse de derechos o es una estrategia política lo que se está haciendo? Que llevamos tiempo haciéndolo y se sigue haciendo ahora. Todo tiene un trasfondo. Bueno, No, sí que sí es pena. Sí. no, yo creo que la sociedad sí hay gente desinteresadamente que sí lucha por esa, y es bueno, con un enfoque positivo por la igualdad, pero el trasfondo yo creo que no, que el trasfondo es político, económico y el trasfondo yo creo que sí. ¿Qué opinas tú? A mí me interesa de ti la parte, como te digo, Sé que solo te interesa por la parte legal, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver, luego si queréis entramos a andar un poco más en las cuestiones estrictamente legales de lo de qué es cumplimiento o no es cumplimiento, ¿no? Al final, porque una parte, como bien decían ayer, una parte es la social y otra la jurídica hasta dónde alcanza o no el cumplimiento. Evidentemente las leyes en sí no discriminan a la mujer negativamente. Luego ya podemos entrar en determinadas circunstancias. El problema es el problema social. Lo que pasa es que yo aquí sí que quería romper una lanza en lo que es la evolución que se viene siguiendo y sobre todo en nuestro país, ¿no? Yo aquí sí que entiendo que nuestro país, pese a lo que se dice, en realidad nunca fue de los países más atrasados en cuanto a los derechos de la mujer. Todo ha ido muy lento, pero paralelamente a los países de nuestro entorno. España no es precisamente de los últimos países que aprueba el voto femenino, por ejemplo, es decir, todo lo contrario, es de los primeros, aprueba antes que Francia o Estados Unidos, por ejemplo, o Australia.
Es más, países latinoamericanos de nuestro entorno lo aprueban mucho antes que determinados países europeos. Estamos hablando del voto universal, del voto de la mujer. También se habla mucho que al entrar en nuestra Constitución, con la entrada de la democracia, todavía pervivían determinados artículos del Código Civil que sufrían las mujeres por el hecho de estar casadas, que como sabemos no podían enajenar determinados bienes, no podían hasta sacar pasaportes para poder ir al extranjero, es decir, se vivían todavía subyugadas al marido por el hecho de haberse casado, y hasta los 25 todavía estaban bajo casi la patria potestad del padre. Entonces, todo eso sí que se fue modificando, incluso se fue modificando mucho antes en España y en países de nuestro entorno. Quiero decir, todavía tenemos mucho camino por avanzar, tanto en la ley como en la sociedad, pero bueno, creo que los avances han sido notables, todo es mejorable, evidentemente, y por eso hay que ser... Uno de los... Perdón. No, que cortarme lo que sea, si no... Sí, no. Uno de los elementos que está reivindicando la mujer, y que de hecho es motivo de esta celebración mañana 8 de marzo, es la cuestión de la igualdad salarial. La mujer considera que no está igualada al hombre en cuanto a salario. Sin embargo, me llama la atención que en el año 1980, Adolfo Suárez, modificar y contemplar esa cuestión en el artículo 80, en el artículo 28 de ley 8/1980, donde decía que la mujer y el hombre tenían que ser pagados de igual manera. El salario tenía que ser igual para ambos. Han transcurrido 40 años y eso aparentemente sigue sin cumplirse. Entonces, realmente uno no entiende qué está sucediendo. O sea, el trabajo a igual salario, igual empleo, yo creo que no, hombre, sí existe. Yo creo que el trabajo especializado, sí, ahí hay... No, pero Julia, en la ley esta de Adolfo Suárez no contempla trabajo especializado. Dice remuneración a trabajos iguales. Ya, pero que no existe, te digo, que en algunas empresas sí que existe, pero por ejemplo, a nivel más bajo, a nivel las personas menos cualificadas, ahí el techo salarial ahí es muy grande, ¿eh? Se calcula que viene siendo del 20 al 30%. O sea que yo para mí creo que precisamente esa ley de Adolfo Suárez no se cumple. Y no se cumple, yo creo que por muchas razones. En primer lugar no se cumple porque yo siempre he dicho que anteriormente la política estaba constituida solo y exclusivamente por hombres. Perdona, pero yo no voy contra el hombre. Bueno, no, te lo digo porque como estás tú aquí, Manuel, por Dios. Manuel, no quiero que os sintáis de ninguna problema. Pero que no quiero que os sintáis de ninguna forma un ataque, ni muchísimo menos, al sexo, no. Es que antes estaba precisamente compuesto la política exclusivamente por hombres. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que si vamos a mirar, las políticas eran machistas. ¿Por qué? Porque no había mujeres. Lógicamente no se legislaba como mujeres. Ahora ya va habiendo mujeres y las mujeres ya van diciendo qué es lo que necesita la mujer en la sociedad. Indudablemente creo que todavía tenemos pocas mujeres. Yo siempre digo que la mujer tiene que entrar en política, en asociaciones, tiene que salir de la mesa de camilla, tiene que luchar, porque claro, una sociedad cambiante es la que se lucha. Si tú estás en tu casa y no te mueves, esa sociedad no va a cambiar. Pero te digo una cosa, Julia, tú comentas ahora de que una sociedad cambiante se logra cuando hay lucha de la mujer. Pero ahora se está luchando mucho también por esos derechos. Pero les pregunto una cosa a los tres. Hay ciertas manifestaciones de reivindicación de esos derechos que realmente le están haciendo un flaco favor a las mujeres más que beneficio, porque de repente las mujeres están reclamando esos derechos, lo hacen en una forma y en un fondo que es más perjudicial que lo que pueden obtener acá. Y te comento, porque está saliendo en la prensa ahora, mujeres desnudas defecando, vestidas groseramente. Yo no quiero que me representen. No, exactamente. Bueno, pero es lo que llama la atención en este momento. Entonces, tú comentabas ahora de que la mujer tiene que salir de la mesa de camilla para reivindicar unos derechos. Es cierto, pero lo están haciendo quizás quien más daño le está haciendo a la mujer. Pero bueno, yo llevo 36 años reivindicándolo y no he necesitado ni feminismo ni ninguna historia de nada. Yo lo he reivindicado como mujer porque me sentía en la necesidad y veía la humillación o marginación, como queramos llamarlo a la mujer, y la desigualdad, porque yo creo que van unidas. Yo lucho desde el primer momento. Yo no necesito ir a una huelga general, ni necesito nada, que me parece fenomenal, que me parece que vaya todo el que quiera, el que le apetezca, quien le apetezca reivindicarlo. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que solamente un día al año se le tenga en cuenta a la mujer. Un día.
Y el resto de, si son 365, 364 días no se lo tienen en cuenta. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Si yo te pidiera a ti, Juan Luis, una reflexión sobre la realidad en este instante de España y el colectivo femenino, ¿qué me podrías decir? La realidad social. Sí, o sea, esta situación de descontento, de explotación que sienten las mujeres, ¿cómo se puede manifestar y qué solución le puede ver tú a eso? O sea, ¿cómo se tendría que resolver? Yo, desde el punto de vista legal, podemos entrar a analizar. El descontento de la mujer, evidentemente, tiene que existir, ¿no? Por lo que comentaba Julia y Margarita. Por muchos logros que se hayan conseguido, queda mucho camino todavía por recorrer. Sobre todo, como apuntaba, me parecía muy interesante lo que decía Julia, de los sectores con menos formación o sobre todo en trabajos menos cualificados. Ahí es donde realmente se ve la diferencia entre sueldos, entre hombres y mujeres sobre todo. Ya luego, en categorías medias, categorías superiores, evidentemente no, en la administración pública, por supuesto que no. Entonces, en esas categorías de trabajo no opera, pero sí que en las clases todavía con menos estudios. Pero ¿no crees tú también que las clases más intelectualmente mejor preparadas también están sufriendo esa discriminación? Te lo comento porque hoy sale un anuncio publicado en la prensa sobre un estudio que hizo la Caixa, sí, donde dice que con igual currículum, sí, las mujeres tienen un 30% menos de posibilidades de ser contratadas. Y si tienen hijos, la probabilidad se reduce a un 36%. O sea, ya no es cuestión de formación académica, es cuestión de que la sociedad entiende que la mujer, por el hecho de ser mujer, no tiene esas posibilidades que tiene el hombre. Y esto no es una opinión, es un comentario simplemente. Vamos a ver, de todas formas, hay determinadas estadísticas que a mí me parecen muy complejas, ¿sí? de llegar a una conclusión. A mí esa conclusión a priori me parece compleja. Es decir, ¿cómo puedes saber o no que en determinados rangos de educación puedes contratar o no a una mujer? Mandaron 5.000 currículos, parece ser. Y la respuesta fue esa. Pues vas a 5.000 currículos. Sí, vamos a ver, que no conozco la encuesta y no la puedo discutir porque a priori me parece complicado determinado desde un punto de vista sociológico cómo establecer los baremos y cómo establecer los estudios. Si lo dicen y están homologados y son estudios serios, pues no los tendremos que creer y tendremos que partir de ellos. No los voy a negar. Pero, y esto ya creo que se palpa una mayor diferencia evidente en las clases con menos formación, con menos formación que en las superiores. Yo creo que las superiores, quizá por el entorno a lo mejor que conozco un poquito más, no se da con esa... Yo llevo trabajando en grandes empresas con hombres y mujeres con igual categoría desde hace mucho tiempo. Sí que es cierto que a lo mejor en otras no ha ocurrido, pero categorías medias y superiores, eso cada vez se va reduciendo. Sí que es cierto que hay todavía un techo en la parte de los consejos de administración. Ahí sí que cuesta mucho más todavía entrar a la mujer. En las medias y grandes empresas todavía la mujer no entra en consejos de administración. Ahí sí que es cierto. Sí que es cierto porque además es evidente. Te puedes sentar con cualquiera, en cualquier consejo de administración, cuando somos secretarios de consejo de administración, y la mayor parte está formada todavía por hombres. Sí, pero fíjate que cuando una mujer va a hacer una entrevista, tú lo sabes, sí, y las mujeres lo sabemos, ¿cuántos hijos tiene? Y si está embarazada, no te quiero ni decir. Porque necesita, claro, atender a los hijos, o sea, tiene mucho menos posibilidades una mujer en ese plan, teniendo hijos, muchísimo menos que una que te meta el currículum y que no tenga nada, que sea soltera o que... Fíjate, discúlpame un segundo, Julia, fíjate que es así, que desde mi trayectoria... La verdad es que afortunadamente he contratado a mucha gente dentro de las empresas y es una pregunta que yo personalmente soy incapaz de hacer. O sea, he sido incapaz de hacer. Digamos, yo voy a hacer a una persona que trabaja conmigo esa pregunta en una entrevista de trabajo y se acaba. Pero el trabajo no de quien vamos a contratar, sino del que trabaja ya, ¿no? O sea, he sido incapaz de hacerlo. Pero sí que me he encontrado determinadas mujeres que... me lo han dicho, oye, tenéis que saber que yo tengo planteado no tener hijos o que yo ya tengo hijos y ya no voy a tener problema. Y te da una pena horrible. O sea, decir, porque esta mujer me tiene que decir esto a mí casi con lástima o con miedo por no ser contratada. Lo que quiere decir es que todavía eso existen determinados empleadores que no contratan a las mujeres dependiendo de
su situación Les voy a leer un dato que me facilitó, tengo que decir que estaba invitada aquí y no vino porque tenía otro compromiso, la señora María Costa. María. Entonces me pasó un dato que yo suelo leer, que habla un poco de cómo es el panorama no en los niveles bajos, en el alto nivel, en los altos niveles con cuanto a los hombres. Les comento. Los presidentes de los principales partidos y organizaciones empresariales, agrarias, institucionales, etc. PP, hombre. Vox, hombre. PSOE, hombre. Ciudadanos, hombre. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, hombre. UGT, hombre. FECOA, hombre. Comisiones Obreras, hombre. UCAM, hombre. CNT, hombre. SCRAS, hombre. USO, hombre. La Verdad de Murcia, hombre. ASAJA, hombre. La Opinión de Murcia, hombre. CGT, hombre. CS, hombre. CROEN, hombre. PROESPOR, hombre. CECLOR, hombre. APROESPA, hombre. COAF, hombre. UPA, hombre. CECAMUR, hombre. Estamos hablando de que realmente en la gerencia está manejada por hombres. Entonces ya no es tanto, como tú comentabas antes, Juan Luis, que de repente la forma de marginación a las mujeres en las altas esferas está simplemente no contratada. Lo que pasa es que yo me he referido más a empresas. Tú ahí no me has hablado de empresas en la mayor parte. La mayor parte de eso son organizaciones políticas y sindicales. Ya, pero de todas formas, en la realidad, hasta donde yo conozco, de las asociaciones políticas y sindicales, es cierto que hay menos mujeres en los puestos directivos, pero es que también hay muchas menos mujeres en los puestos de base. Hay muchas menos afiliadas mujeres en los partidos políticos y en los sindicatos, por lo general. Mira, y perdona que interrumpa, cuando fui yo concejal, yo fui una de las primeras mujeres que fue concejal aquí del Partido Popular, aquí en Totana. Estábamos 17, había en la lista, ahora ya se ha aumentado a más. A 21, sí. Ahora 21, pero eran 17. Estábamos 2 mujeres, 15 hombres. Sí. A la vuelta de muchos años, no creas que ha llegado al 50%, ni llegará. La ley dice el 40. El 40, pero es que ni llega al 40. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una marginación, incluso en la política, la mujer. Sí que de verdad que la mujer tampoco quiere, porque que la familia, que luego que dirán, que la crítica, que tal, pero de eso también se aprovecha el hombre, de que la mujer no sale porque tiene en algunos casos hasta tiene miedo a entrar en política. ¿Por qué? Cuando tú entras en la política a servir, porque una cosa es el poder y otra cosa, yo es que entiendo la política al servir al ciudadano. Yo no entiendo la política por poder, porque no lo he hecho nunca. Y ellos me conocen a mí y en la cantidad de sitios que yo he estado. Y entonces la mujer tiene que salir y pensar que tiene que su voz, se tiene que oír su voz, se tiene que oír su palabra, se tiene que oír ella misma, porque claro, mientras que la propia mujer no nos lancemos, el hombre no nos va a lanzar, eso lo tenemos claro. Y yo soy de una opinión, es que yo he lanzado y sigo lanzando, te lo digo de verdad, que hay hombres extraordinarios que no vamos a... Yo no voy en contra del hombre, porque creo que la sociedad somos hombre y mujer. Necesitamos del hombre y la mujer, porque si no la procreación, ¿dónde estaría? O sea, es imposible, ¿dónde estaría la natalidad? O sea, que ahora precisamente está bajando un disparate. ¿Y dónde estaría la diversión también? La vida. Ese es el juego de los adultos. Por eso te digo, y la vida. Pero es cierto que yo no voy en contra del hombre, ni muchísimo menos. Creo que es un complemento, es complementarse el hombre y la mujer. Pero sí reivindico mucho el compartir con la mujer. Hoy, afortunadamente, hay muchas mujeres que trabajan y hay que compartir. El hombre tiene que llegar, yo creo que poner una lavadora es darle un botón, poner una vajilla es darle un botón, poner una comida es igual, digital. O sea, que antes no, antes tenías que encender la lumbre, tenías que el puchero, y eso ahora ya no. Cada vez más, hombre, Julia, lo que pasa es que todavía hay más machismo que hombres que comparten. Pero es que ahora, Margarita, ahora estamos viendo, ahora precisamente en los colegios, nos estamos dando cuenta que está renaciendo ese machismo. Ahora, joven, ¿no? Ahora en jóvenes, es de verdad muy desagradable, porque es que tú estás viendo chicas que es mi novio, mi pareja, porque me quita el móvil, porque me ve el móvil, porque no quiere que lleve la minifalda, porque mira, que es que le sienta mal que me pinte, pero además es que la mujer tampoco se ha creído precisamente ese machismo psicológico, tampoco, porque es que muchas mujeres, porque yo por mi trayectoria de tantos años, yo puedo decir que la mujer, cuando un hombre le ha hecho un halago, jamás ha pensado que pudiera ser un maltrato psicológico. Jamás. Me quiere mucho, no quiere que salga, no quiere que vaya con ropa corta, no quiere que me pinte los labios, pero porque me quiere mucho.
Yo llevo muchos años en las asociaciones y he visto de todo, incluso ahora en pleno siglo XXI, hay mujeres que todavía se van a la asociación diciéndole al marido una mentira. Para poder ir. Sí, para poder ir. Todavía Es dramático eso. Sí. Todavía. Salvando matices, por supuesto, la manifestación del día 8 la vería como una cuestión para apoyar. Salvando matices, ¿no? Vamos a ver, yo la apoyo totalmente, pero vamos a ver lo que... Yo apoyo, he dicho, y ya lo sabes tú, que me conoces más, a vosotros me conocen menos, pero tú me conoces más, yo estoy apoyando precisamente, y donde más se da es en el ama de casa. Donde la humillación y la marginación y donde existe más machismo y mucho peor trato, pues en el ama de casa. En esta cuestión que se manifiestan ahora el día 8, también hay un elemento a tomar en cuenta importante, que es la cuestión de la violencia de género. Se mezcla la cuestión de explotación salarial con la violencia de género y todo eso. Juan Luis, realmente esa violencia de género existe, pero no le estamos haciendo un flaco favor a la mujer nuevamente cuando queremos excluir el resto de las violencias, cuando estamos separando la violencia a la mujer contra la violencia a los demás seres humanos. Me explico. Cuando tú maltratas a una mujer, ¿okay?, la pena que te imponen es una cosa diferente a cuando es la mujer quien te maltrata a ti. Sí. Por lo tanto, exactamente, entonces no estamos de alguna manera, como decía antes, haciendo un flaco favor a ese derecho también, cuando estamos haciendo separación de ciudadanos entre la mujer y el hombre, que es la misma ley que lo contempla. Esto es un tema de política legislativa. Políticamente es cierto, existe desde la ley de violencia de género, existen determinados tipos que son agravados en la violencia del hombre sobre la mujer. Hay determinados matices, pero ya son críticas muy técnicas sobre otros casos, si es mujer contra mujer o en casos de transgénero lo que ocurriría, si sería aplicable los subtipos, pero bueno, centrándonos en lo más general, que sería la violencia y más común que la violencia del hombre contra la mujer, evidentemente existe un subtipo agravado desde la ley orgánica de violencia de género. Sí que es cierto que se ha visto un incremento en el número de denuncias, pero yo creo que más que por la política legislativa y por el que exista el Código Penal esta agravación en la violencia contra la mujer, sí que es por las políticas más activas, tanto de educación como de concienciación, como de publicidad, para que las mujeres que se vean agraviadas con este tipo de delitos puedan denunciar. Ese ha sido, no. Mi opinión no es que haya más violencia contra la mujer ahora que antes, creo que ni mucho menos, creo que más bien todo lo contrario. Lo que sí que ocurre es que cada vez hay más denuncias porque la mujer se siente más libre de poder denunciar. Con todo eso existen muchas que todavía desgraciadamente no se denuncian. Hay determinados partidos que están hablando que si denuncias falsas hay muy pocas acreditadas. A mí me parece muy frívolo. Daba su explicación, un abogado daba la explicación del por qué existen tan pocas denuncias falsas. Decía porque muchas de ellas se archivan y el hombre ya no quiere recurrir a eso. Entonces decía que él daba su explicación. A mí, desde el punto de vista profesional, me parece casi frívolo hablar de eso. O sea, que negar la evidencia más es absurdo, ¿no? Que existe esa violencia. La ley de violencia de género la ley orgánica fue sometida a una cuestión de inconstitucionalidad, un recurso, ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como en otras ocasiones, amparando y recogiendo teorías alemanas, y no me quiero meter mucho en temas muy técnicos, pero en definitiva viene a decir, en materia de igualdades, que lo que no es justo es tratar situaciones desiguales de forma igual. Eso genera una desigualdad en sí mismo. Es decir, la mujer sí que es cierto que en el ámbito doméstico, en el ámbito de relaciones, sí que tiene una influencia mucho más grande y una situación, el varón sobre la mujer, de prevalencia. Esas situaciones son las que debe amparar la ley. En base a eso fue como el Tribunal Constitucional encajó esa norma en la que sí que es cierto que el hombre no se ve perjudicado, se ve perjudicado el que es un maltratador frente a una víctima que es la mujer en ese caso. Entonces declaró perfectamente constitucional este tipo de artículos y este tipo de norma, con lo cual a mí entrar en esa batalla hoy en día legislativa me parece estéril. La ley está funcionando razonablemente bien.
los protocolos de violencia de género los tienen muy asumidos ya la Guardia Civil y la Policía. Los juzgados de violencia de género funcionan razonablemente bien, los jueces están bastante especializados y creo que cada vez se va perfeccionando. Pero les pregunto a ustedes, a cualquiera de los tres, ante una denuncia concreta, de un hecho concreto, ¿la respuesta hacia la mujer es diferente hacia el hombre o no? Porque eso es lo que comentan algunos. Vamos a ver, yo voy a denunciar a la policía, yo como hombre, Sí. voy a denunciar a la policía y tengo que demostrar que ella efectivamente es la culpable. Cuando va la mujer a denunciar a la policía, dan por hecho que eres el culpable. Hombre, dan por hecho, yo creo que no. A ver, no, pregunto. No, yo creo que hay un protocolo que la misma Guardia Civil o policía se encarga de llevarla a unos juzgados, un médico forense que diga si de verdad ha sido una mujer maltratada, creo yo, hasta donde yo sé. Sí, sí, sí. Vamos, o sea que yo pienso que no. Pero aquí el miedo es el miedo de la propia mujer a denunciar. Sí, Ese sí. es el miedo que hay. Existe todavía. Ahí existe muchísimo miedo. ¿Qué pasa? Porque como esa denuncia no se ha ejecutado por el miedo a la mujer, pues lógicamente él ve que no la denuncia, insiste hasta que consigue lo que quiere, hasta la muerte. Entonces yo creo que la mujer, pero es por lo que yo he dicho, porque no sabe distinguir el maltrato psicológico del maltrato físico. Entonces claro, cuando llega a un maltrato físico es porque ha habido psíquico años, y la mujer no lo sabe interpretar. Sabe interpretar el físico, pero el psicológico no. Entonces, claro, es muy complejo, es muy Es que difícil. el maltrato psicológico es Muy muy difícil, complicado. muy Pero complicado. ellos sí que, lo único, que yo creo que el maltrato psicológico sí que puede ser mucho más, no más equilibrado, pero creo que sí que se puede producir en ambas direcciones, de una forma mucho más sencilla que el maltrato físico, ¿entiendes? Hombre, claro. Lo que eso pasa es sí. que el maltrato psicológico es muy complicado en la práctica, cuando bajas a Pero es por juzgado es eso. muy complicado. Pero es por lo que yo te digo, porque la mujer no se siente que eso es maltrato, no siente que es maltrato, o sea, la adulación Ya. del hombre hacia la mujer no lo hemos considerado nunca como maltrato y actualmente sí que se está considerando, en algunos casos. Sí, hombre, todo En lo algunos que- casos, por supuesto. No, yo nunca he generalizado porque no hay lugar a ello. Pero sí que es cierto que la mujer, hasta que no se dé cuenta que el maltrato psíquico llega al físico, en algunos casos y en muchos, no pocos, pues la verdad es que no adelantamos. La sociedad quiere ponerle corto a esto, a adelantamos. esta carrera de desenfreno, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Julia, Margarita, Luis? ¿Qué podemos hacer? Hasta que no cambien las leyes, yo creo que Vamos a ver, yo te diría una cosa. Pero las leyes no son las adecuadas. leyes, la sociedad, porque vamos, aquí hablamos de cuando hablamos de la violencia de género, se pone como un cartel grande, un título, y luego hay que leerse la letra chica en los contratos, ¿no? Porque claro, la gente habla de eso. Yo sé que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, o maltrato, o acoso, también te voy a decir una cosa, tú vas a la policía por una denuncia y te dice, no puedes denunciar porque no ha sido tu pareja, y eso existe. Entonces, yo como mujer, ¿cómo puedo denunciar un acoso si a mí la ley dice que al no ser mi pareja, yo no puedo denunciar a esa persona como acoso? Yo estoy totalmente desprotegida, 100%. Entonces, dependemos. Sí, llama a tal número contra la violencia de la mujer. Yo pienso que todo es una pantomima. Yo personalmente. Bueno, yo que desde luego iría mucho más allá. Aparte de como estamos diciendo que la mujer tiene que darse cuenta de la diferencia entre el psíquico y el físico, yo para mí es que indudablemente la sociedad, bajo mi punto de vista y es personal, necesita la prisión permanente revisable. Eso también. Necesita la prisión permanente. Estamos viendo las barbaridades No que se ha están aplicado sucediendo. una, por cierto, Estamos en viendo Barcelona. las barbaridades que están sucediendo. Vamos, es que es horroroso. Bueno, se encuentran a los cuerpos a los años, los queman, pero bueno, ¿dónde estamos llegando? Agresiones en manada, pero ¿esto dónde estamos llegando? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está el respeto hacia la otra persona? ¿Qué sociedad llevamos? ¿Qué sociedad le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos el día de mañana? Si no luchamos hoy por una sociedad justa, ¿qué va a ser el día de mañana? Es que es terrible, es que sobre todo yo pienso que lo más importante es la educación en la familia. La educación parte de la familia, porque hay quien dice, no, en los colegios, no, la educación es en la familia. Y lo que tú recibes de tu familia es lo que a lo largo de la vida vas a hacer. Podrás confundirte, podrás equivocarte, muy bien, porque somos humanos, pero lo normal es que la línea que te has recibido de tu familia es la que siga. Y eso, hoy, la familia, tenemos que reivindicarlo por activo y por pasivo, porque tú en tu casa
los hijos tienen que ver que el propio matrimonio, pareja, lo que sea, porque ahora hay muchas clases como yo digo, de compromiso. Oye, pues tienen que ver que hay un respeto del uno hacia el otro, incluso respeto hacia los hijos, ¿eh? Respeto hacia los hijos, porque hay padre o hijo a padre, padre a hijo que no se respetan. Entonces, yo creo que hace falta una cantidad de valores que se han perdido enorme para que una sociedad sea más justa. Si no, ¿dónde decía vamos? Juan decía Margarita que la ley se había que revisar desde pequeña porque ahí estaban los fallos. ¿Realmente tú sientes que es así? Porque la ley está adecuada a la realidad y que simplemente lo que se requiere es que se cumpla. Cualquier ley es mejorable como todo. A mí me parece que las leyes, la normativa como está ahora técnicamente es mejorable, pero en esencia la filosofía es la correcta. Luego ya es que podemos entrar en disquisiciones técnicas que creo que no van a interesar demasiado a la audiencia, ¿no? Pero técnicamente sí que es mejorable, hay muchos aspectos que yo haría de otra forma, pero en esencia me parece que está bien planteada. A mí no me parece que haya tanto problema. Lo que sí que coincido con Julia es en la educación. La educación es fundamental para erradicar el problema de la violencia. Yo repasaba antes de venir, precisamente, de INE, los casos de violencia de género, y entonces bueno, se ve cómo van incrementando un 7% de variación anual respecto de los años anteriores. Estamos hablando de denuncia, porque si no, el INE no entra, evidentemente. Pero un 7% de denuncia es porque haya más denuncia. Yo creo que no, insisto, creo que es porque hay mayor cada vez concienciación, educación. Se dice mucho, esa es una trampa a la que jugamos también, que España es uno de los países que menos violencia doméstica y violencia de género tiene. Los que más tienen el índice porcentual por habitante son los países del norte. Ya. Lo que ocurre es que los ministerios competentes de los países del norte dicen, bien, es que nosotros sí que tenemos más violencia de género porque la mujer es mucho más consciente y más libre a la hora de denunciar este tipo de situaciones, como planteaban ellas. Lo hacen más consciente de lo que es la denuncia y se sienten más arropadas por las administraciones a la hora de denunciar. ¿Es porque sean más violentos los países del norte? Probablemente no, pero sí que hay más denuncias porque se favorece más este tipo de actuaciones. Insisto, creo que al final es todo educación, cada vez más educación. No es un tema, el INE lo dice, si dividiésemos en tres los denunciados por violencia, 2/3 partes son españoles, 1/3 parte son extranjeros. Los extranjeros son más violentos que los españoles, evidentemente no. Vienen de entornos donde la violencia a la mujer es una cosa mucho más cotidiana, desgraciadamente, y países que están mucho peor. Una cultura muy arcaica. Exactamente, no son, perdón la expresión, no son más brutos que los nacionales, ni mucho menos, no quiero que se interprete por ahí, ni mucho, en absoluto. Pero sí que es cierto que aquí, todo, las nuevas generaciones, siento oír lo que dices, que conoces mucho más lo que es la infancia, la adolescencia que yo, siento oír eso que me comentas, pero creo que en una franja de edad, creo que de los 30 en adelante, lo tenemos un poco más concienciado ya, sí. Pero que en la juventud, eso a mí sí que me parece preocupante, pero insisto, eso creo que es a base de la educación y de la insistencia. Hablando de educación, comentaba Julia ahora que la educación del hogar es fundamental, comparto contigo, pero a veces también, y esto quiero que se interprete bien, los modelos que uno ve en el hogar son modelos un poco de la vieja escuela, ¿no? Y a veces no son modelos de igualdad. Donde se habría que lograr eso, Julia, ¿no crees tú que también sería una labor importante en los centros educativos? Desde la tierna infancia, cuando me refiero a los 3 años de ahí para arriba. Porque a veces en la casa, Julia, chocas con un mensaje que no es el que tú escuchas en la calle o el que tú lees en los periódicos. Bueno, pero mira, normalmente hoy la sociedad, como yo digo, la sociedad esta de gente joven así como vosotros, yo creo que van muy al unísono con los colegios. Ahora, tú me hablas de abuelos, sí, por supuesto. En una familia hay unos abuelos que si los nietos están al cargo, los abuelos al cargo de los nietos, por supuesto, lleva una directriz es un techo enorme de diferencia. Pero yo creo que los chicos jóvenes, los padres jóvenes de ahora están más preparados en el sentido de que la educación y la familia están más igualados que estaba antes. Entonces yo creo que ahí ahí pasa eso, pero cuando ya tú ves que hoy
desafortunadamente, que a mí la verdad no estoy de acuerdo en que sean los abuelos, los que sean padres de los hijos. Me gusta que la mujer trabaje, estoy a favor de que trabaje la mujer, pero tampoco estoy a favor de que sean los abuelos los que tengan que estar sacrificados. Yo creo que tenían que haber unas medidas conciliadoras, económicas y sociales, para que las mujeres puedan trabajar laboralmente, pero que no tengan por qué ser los abuelos los esclavos de los nietos. Que a mí me encanta, que yo soy abuela, que me encantan mis nietos, que los quiero, pero que los quiero disfrutar yo, pero no quiero ser que sean una carga, ni yo para ellos, ni ellos para mí. Entonces yo pienso que también la sociedad tiene que pensar un poco en eso. Las personas mayores, cuando ya nos jubilamos, también necesitamos hacer nuestra vida, que anteriormente no la hemos podido hacer, y eso posiblemente sea desigualdad. Porque cuando tú estás trabajando no te da tiempo a hacer nada. En cambio, cuando tú te jubilas y dices, oye, pues yo me voy a ir con mi marido, mi pareja, me voy de viaje, me voy a una excursión. No, pero es que ahora no, ahora estamos sacrificados, nos hemos sacrificado por los hijos y ahora por los nietos. Hay algunas necesidades, estamos por parte que en algunos casos son necesidades económicas, de acuerdo, pero hay muchas, en la mayoría de los casos, es que si yo tengo un coche pequeño, se viene mi padre y yo voy a comprar un coche más grande. Y si tengo un piso de 2 habitaciones, pues si estamos trabajando, pues me compro uno de 4. Yo creo que eso también es una desigualdad. Para mí, eso es una desigualdad. Y eso es así, total. ¿Cómo lo ves? ¿Añadir algo? Yo la verdad que pienso exactamente igual que Julia, o sea que... Vamos a hablar un poco lo que es la manifestación del día 8, ¿no? Donde comentaba al principio que había pues ciertas manifestaciones reivindicando estos derechos que eran poco ejemplares, ¿no? Pero dejando al margen eso como una cuestión anecdótica y muy desagradable en mi opinión, ¿ok? Creo que hay mensajes importantes en esta manifestación, ¿no? De alguna manera, Julia, ¿por qué sientes tú que ese mensaje no aglutina a todo el mundo? Porque hay una parte de la política que no se siente identificada con ese mensaje, cuando yo creo que todo el mundo quiere el bienestar y el progreso para la sociedad, para las mujeres. ¿Por qué no se sienten identificados con ese mensaje? ¿Hay algún interés subyacente en esa...? Pues yo creo que sí, yo creo que hay algún interés político, porque es que yo no entiendo que ante esos casos tenga que haber diferencias de criterio, yo no lo entiendo. Yo creo que todos los partidos políticos deberíamos pensar lo mismo, pensar que la mujer no es un objeto, que es una persona, que hay que respetarla, que hay que quererla, que hay que ayudarla, que hay que compartir. Pienso que no hay por qué. Yo lo he dicho muchas veces, cuando yo precisamente me dediqué a la defensa de las mujeres y particularmente a la ama de casa, que ahora te haré una pregunta, como abogado, pues yo no pensaba que yo era feminista, ni muchísimo menos. Yo pensaba que era una mujer que estaba viendo una desigualdad muy grande entre el hombre y la mujer y que debería, como persona, intentar poner mi granito de arena. Claro, yo no tengo la varita mágica, por supuesto, ni la tengo, ni la voy a tener, pero sí por lo menos me cae la satisfacción que he luchado muchísimo por ello. Mucho, y sigo luchando, y yo no creo que a mí la gente me diga que yo soy feminista por el hecho de defender a las mujeres. Me parece que no. Defiendo a las mujeres, pero que tampoco voy en contra del hombre, porque creo que es un complemento. Pero el hombre tiene que compartir igual. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte como abogado. ¿Tú ves justo? Según me lo dices, no. Según has empezado, no. Tú no te haces, no. Tú ves justo como abogado. Sí. Ahora te estoy hablando como profesional. Sí. Que una persona, ¿no?, que tenga un negocio propio o unas tierras propias, se le dé la opción a cotizar porque son autónomos, y una ama de casa que es autónoma exactamente igual, que trabaja las mismas horas, que si no, la sociedad no funcionaría sin el ama de casa, no se le dé el derecho a la cotización en unos baremos, por supuesto, que cada una pueda pagar lo que económicamente pueda. Yo me parece de las injusticias más grandes que hay. Se podría buscar algún tipo de figura legalmente, pero no se le busca. pero cotizada, evidentemente. Pero no se le busca. O sea, per se, una cosa es que algo sea un trabajo, mi opinión personal, ya más que profesional, una cosa es que algo sea un trabajo y otra que per se implique una cotización. A mí me puede gustar hacer determinadas cosas y no por eso tener yo derecho a una cotización por algo que haya, por ejemplo, tu dedicación a asociaciones, la tuya también, desde luego socialmente es encomiable. Otra es que ya el trabajo de casa, evidentemente es un trabajo como tal. Ahora, para ser merecedor o ser acreedor de unos derechos
de seguridad social, evidentemente tienes que tener algún tipo de cotización y haber cotizado económicamente. Pero Porque si si no no, te no me dan la parece opción, tampoco justo, claro, pero ¿no? si no te dan Porque la tal, opción... porque entonces a lo mejor mucha gente decidiría ir a casa a trabajar y Claro, dejar de pero- cotizar en otra... Pero no te dan la opción. Entonces, posiblemente la familia, posiblemente en la familia, si la mujer pudiera cotizar, seguramente que funcionaría también bien. Bueno, se podría buscar pues, algo parecido a ser un autónomo. ¿Y qué te Se digo me que ocurre, sí? pero nunca No, había planteado eso Pero es que así. te lo planteo yo, porque Hablando- llevo tantos sí. años luchando por esto Se que podría creo buscar- que hay una similitud bastante grande, ¿eh? Sí, Bastante pero bueno, que al grande. final se cotizase como tal. Claro, Evidentemente, claro, si tú cotizar llegas- como ama de casa, ni más ni menos. Sí, si tú llegas a Ya cotizar está. como tal, tampoco tiene por qué, pero bueno, podríamos buscar un sistema... Claro, no tiene un encaje. Tú fíjate Legalmente que- no hay encaje. Ya, pero piensa que el trabajo del ama de casa está reconocido, pero no remunerado, ni opción a que pueda ser otro día remunerado. Tú imagínate que además eso lo sabes tú y lo sabemos todos, la cantidad de economía sumergida que hay. Hay una pareja que se separa. Y cuantísimas veces el juez determina que como no hay nada, esa mujer no puede estar, ha estado trabajando en la casa un montón de años, porque ahora se están viendo matrimonios a los 50 años separados, a los 40 años separados. Entonces, esa mujer que se ha dedicado por entero a la casa y a la crianza de sus hijos y a la educación de su familia, Hombre, en ese caso, si el Código Civil nos prevé lo que es un encontramos, compensatorio. claro, pero si nos encontramos con el dilema de lo que yo estoy diciendo que sucede, porque lo sé yo que sucede, entonces, ¿qué es de esa mujer? Toda su vida trabajando, toda su vida con el marido y eso, y resulta que llega, o sea, hay una separación, y en algunos casos ha determinado el juez 50 euros al mes. Sí, bueno, hay en casos de pensión compensatoria, de todas formas, por eso, la mayor, en mi opinión, la mayor liberación de la mujer fue en España, en concreto, bueno, en cualquier país, es su salida masiva al mercado laboral. Porque es lo que ha dado la independencia, lo que, bueno, ahora está tan de moda esa palabra, me gusta mucho, el Empoderamiento. Pero realmente es lo que hace ser una persona autónoma como tal, que no ser ama de casa me parece estupendo, quiero decir, pero te da una dependencia, indudablemente, desde un punto económico del marido que al final nos lleva a situaciones Claro, pero muy tú- dramáticas. Pero tú crees, Juan Luis, perdona, injustas. que hay tantos puestos de trabajo como amas de casa en la sociedad. No, hombre, yo creo que sobre todo pero vamos a ver, aquí creo que también es un tema un poquito de generaciones y de edad. Antiguamente nuestras abuelas, bueno, mi abuela una sí, una trabajaba y la otra era ama de casa, trabajaba, Que pero trabajaba ama de también, casa, Que trabajaba. no quiero herir sensibilidades. Trabajar, Vale. que trabajar. Pero esas generaciones sí que es cierto que se incorporaron menor medida al mercado laboral, entre otras porque la sociedad era Te como era. pregunto por qué, eso te pregunto. La sociedad era como era. A ver, y el Ahí nivel de está. formación de la mujer, entre otras, si en general era bajo, de hombres y mujeres, el de la mujer era más bajo Mucho aún, más. porque podía ir menos al colegio, enseguida se tenía que ayudar en la casa y todo eso. No, sí, eso lo tenemos claro. Pero ya en las nuevas generaciones más modernas, en las que hemos tenido una igualdad de educación y de acceso y todo eso, ya me parece una elección mucho más libre. O sea, quien se quiera quedar en casa, tanto yo tengo amigos que son amos de casa, porque su No, mujer tiene si eso es un estupendo. mejor sueldo que un sea. mejor sueldo, puestos además muy relevantes, no vienen al caso, Sí. en política y en empresas, y dice, oye, pues yo me dedico a cuidar a mis hijos. Pues estupendo. Pues, si es Yo les perfecto. pregunto una cosa sobre esto, hablando de las amas de casa. Realmente, si algún día se pudiera pensar lo que repercute para un país, no mirándolo en los 2 años próximos, sino los 50, 60 años siguientes, la labor que hace una ama de casa. Porque cuando tú tienes mamá de casa, cuando la mamá está en la casa, atiende a los hijos, atiende a la alimentación de los hijos, Y a los mayores. atiende a la educación de los hijos. Y eso de alguna manera te va a garantizar a ti que esa población joven que está atendida por su mamá durante la etapa que lo necesita, la probabilidad de que sea un buen ciudadano y eficaz y trabajador es altísima. Mucha. Si un muchacho está abandonado, que es el caso de los niños llave de ahora, pues tenemos un problema severo. Entonces, el ver a una mujer ama de casa es una inversión, y había que considerarla como tal y dignificar la labor de ama de casa, que no está Que no sucediendo. está. No está sucediendo. Mira, el ama de casa, como yo digo, yo le llamo más bien agentes sociales. Fíjate, la gente se ríe conmigo cuando le digo, es que el ama de casa es un agente social. Ujú. Es enfermera, es cuidadora.
es Asesora. contadora, es asesora, Psicóloga. Las 24 consultora, horas. es limpiadora, o sea que si tú te fijas, imaginaros la cantidad de trabajo que hace una ama de casa. Si ese ama de casa no existiera, ¿qué haría? Si todo el mundo, todas las mujeres trabajásemos, llegaríamos a casa y ¿cómo funcionaríamos? Si es que es necesaria. ¿Qué es lo que se pretende O sea, mañana? es Mañana en la marcha se necesario. pretende que los hombres, que las mujeres no hagan Es nada necesario. y a ver qué pasa con los hombres. Exactamente. Bueno, mañana que lo trabajemos. Pero bueno, Exacto. imaginemos que en vez de una huelga general, imaginemos que la mujer dice, paro. No una huelga general, lo que había que hacer es parar la mujer. Una huelga general, pero de la mujer, toda España, estamos hablando aquí en España. ¿Qué sería? Hijos sin atender, hijos pequeños sin biberón, sin comida y sin nada. ¿Qué? No nos damos cuenta de la Sí, repercusión. pero si os fijáis, seguís utilizando los roles tradicionales de la mujer como tal. Sí, pero- Creo que es algo de lo que hay que huir. Biológicamente, evidentemente, hay un trámite que tiene que ser la mujer por pura Pero lógica sí de que- los hijos, pero el resto, Si es que el trabajo... yo no iría tanto a eso, o sea, iría a la corresponsabilidad de los padres varones. Pero, Porque si no- claro, no, pero si no, mal vamos. cuando yo me refiero a ama de casa, me refiero también a amos de casa. Amos de casa, que esa sí, labor igual, esté igual. contemplada y que cuando yo me quede en mi casa 10 años por atender a mis hijos, yo también, mi que sea seguridad capaz, económica yo. la tenga garantizada. Claro, Que sea no capaz. sucede ahora. A mí me parece que para eso queda mucho camino. Bueno, claro, para pero para sería el trabajo posible. de casa, poder encajar una remuneración... Me quedan Sí. pocos minutos. Julia, háblame, cierra un poco la jornada esta. Yo, ¿qué quieres que te diga? Que yo soy una luchadora nata de la mujer, tanto ama de casa como el resto de trabajadoras, pero lo que sí quiero, y desde aquí, desde luego, tengo la lucha grande y quisiera, antes de morirme, como digo siempre, ver cumplido, como te digo, el reto de que el ama de casa pueda cotizar, pero además que la mujer no se esté en su casa, que luche por su libertad, que luche por su compromiso, que luche por ser ella misma, que luche porque el hombre también, pero que seamos un complemento. Yo no estoy de acuerdo en que solamente sea la mujer la que levante la cabeza, tiene que ser el hombre y mujer, al 50%, y que desde luego haya un trabajo que comparta tanto los hijos, la educación como el trabajo, y que por supuesto yo creo que la sociedad nos dignificaría mucho a la mujer y al hombre en el momento en que podamos conseguir que el hombre sea partícipe del trabajo de la mujer y la mujer del hombre. Sería Margarita. una maravilla de sociedad. Brevemente. Yo creo que queda todavía mucho, se ha avanzado bastante, pero que creo que queda, evidentemente todavía queda muchísimo recorrido, pero bueno, que por suerte también veo que la mujer de hoy en día tampoco necesita el sustento, la necesidad de un hombre. Quiero decir, en ese sentido sí que la mujer avanza bastante y puede tener mantenerse económicamente ella, porque antes ya incluso estaba feo que la mujer saliera a trabajar fuera de casa. No se ha avanzado lo suficiente, pero sí considero que también hasta cierto punto sí que se han conseguido cosas buenas, que quedan muchas más, por supuesto. Quedan muchos 8 de marzo, como te lo de ella. Y por supuesto que miedo que no deben de tener. Claro, pero en el caso eso que tú dices de la mujer sola, ¿y qué haríamos con la procreación? ¿Qué haríamos? No voy a parar. No, Claro, no, eso te digo que lo ahí no. aclaré. En el sentido del sustento de una mujer. Sí, Eso sí, dependiente que económicamente. lo ideal es Sí. que la mujer trabaje. eso Por sí. desgracia, antes de muchos matrimonios, estoy hablando a lo mejor de la generación de mi abuelo, no se separaban porque ya digo, la mujer no podía salir a trabajar y quien la mantenía era el hombre. Gracias a Dios en ese sentido hemos avanzado bastante. Pero ahí era un La drama, mantenía era un por el drama de trabajo que ambos. hacía, o sea, Margarita, Ya, no ya, olvides, ya. La mantenía por el trabajo que hacía, ¿eh? Sí. No lo olvidemos. Sí, Claro. sí, pero bueno, y a lo mejor algún marido también, en ese Bueno, momento pero- también decía, me voy a separar a esta mujer, y esta mujer qué va a hacer, en el fondo... Sí. No se atrevía. No, o sea, que era general. Sí. Ciérrame tú la... Yo siempre intento ser optimista, pues veo la parte buena, veo todo lo que se ha avanzado, sin indudablemente, como decían ellas, pues que no vamos a olvidar la realidad, todo lo que queda, que sigamos en este camino, apretando aún más, intentando buscar, como se utiliza siempre ahora, lo que nos une, no Sí, lo que más que lo que separa, separa. pero siempre empujando hacia adelante, que las políticas legislativas vayan encaminadas sobre todo a la igualdad real, porque la igualdad legislativa yo creo que está conseguida y está garantizada. Que todo se desarrolle en la práctica de verdad, pues para que podamos
cualquier día no muy lejano, decir que, bueno, Sí. que por lo menos en nuestro entorno sea, No, y también que las seamos seguidos. reivindicaciones que se están luchando ahora, que sean verdaderamente un fin que es el Que sean cumplidas. exactamente, porque a veces hay reivindicaciones y dice, Dios mío, ¿qué pretendes? ¿Qué estás pretendiendo? Pero el fin que no está un día, como ha dicho Julia, que está los 365 días del año. Julio, muchísimas gracias. Gracias. Margarita, muchísimas gracias. Juan Luis, A muchísimas vosotros. gracias. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por mis invitados. Muchísimas gracias y buenas tardes.